Bueno, en estas dos sesiones vamos a hablar acerca de un hogar como Cristo. Y para tener un hogar como Cristo necesitamos un esposo como Cristo, una esposa como Cristo, un padre como Cristo y una madre como Cristo, quienes criarán unos niños como Cristo. Yo creo que ese es el deseo de Dios. Leemos que Dios nos predestinó para ser imagen conforme a la de Jesucristo. Todo lo que Él planea y trabaja es con el propósito de que tú puedas decir que tu hogar está cumpliendo el propósito de Dios, no si ganas un buen salario o si eres capaz de construir tu casa o cualquiera de estas cosas, pero solo si tu hogar se está convirtiendo más como Cristo. Y si no lo está, bueno, si tomas en serio tu vida cristiana, deberías humillarte y decir, Señor, mi hogar no está cumpliendo tu propósito. Y Dios en realidad bendice a aquellos que son honestos y reconocen su necesidad. Muchas personas no experimentan a Dios encontrándose con ellos, porque ellos no son honestos en reconocer su necesidad. En un matrimonio en Caná, vinieron a Jesús y le dijeron, no hay vino, el vino se acabó. Teníamos vino cuando empezamos, pero ahora se acabó. Tal vez tenías el vino de la alegría, el gozo y amor cuando empezaste tu vida de matrimonio. O cuando tus hijos eran bebés y pequeños, había gozo, pero ahora se acabó. Y cuando se acaba, la solución es ir a Jesús y decirle, Señor, se acabó, reconócelo. No sigas pretendiendo que aún tienes mucho vino. No trates de llamar vino a algo que no es vino. Sé honesto, que es lo primero. Y recuerda siempre esto, que Dios está de tu lado contra el diablo. En el principio de la Biblia, leemos que fue Dios quien unió a Adán y a Eva y estableció un hogar. Eso nos enseña lo interesado que Dios está en un hogar. Él es quien lo estableció. Y en el próximo capítulo puedes ver cómo el diablo vino y dividió ese hogar, separando a Adán y a Eva. Él comenzó a culpar a su esposa y desde ese momento ese negocio de culparse comenzó. Y ahora se encuentran hogares llenos de esposos y esposas que se culpan el uno al otro. Por último, terminando hasta el divorcio. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, Él lo dice y no ha cambiado de padecer acerca del divorcio. Jesús habló muy fuerte acerca del divorcio. Y sin embargo, el divorcio es algo que se ha vuelto aceptado aún entre los creyentes cristianos. Eso muestra cómo la cristiandad está a miles de millas alejados de Dios. Llamar a eso cristiandad es ridículo. Eso no es cristiandad, eso es Babilonia. Y esa es la mejor manera de separarse. Muchas personas lo usan. No me gusta alguien, así que me divorcio. Es un mundo absoluto donde no hay temor de Dios. En los próximos capítulos en Génesis 3 habla de Satanás, cómo trajo la separación entre el esposo y la esposa. Y en el próximo capítulo puedes ver unos niños dificultosos, como Caín. El diablo también lo tomó después de haber nacido. Como todo bebé, era tierno en su nacimiento. Pero obviamente no fue enseñado apropiadamente por Adán y Eva. Él creció orgulloso, arrogante, como muchos niños de padres cristianos el día de hoy.
¿Podemos culpar a los niños? Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces podemos ver que estamos viviendo en un tiempo de mucha necesidad. El mundo siempre ha estado así, pero entre cristianos, Jesús dijo, ustedes deben ser la luz de su casa, de su hogar. Tienen que ser como una luz en medio de las tinieblas. Alguna vez cuando vas en avión y miras abajo, todo oscuro cuando es de noche. Y he ahí que hay una luz en una casa y hay ahí otra. Y cuando va por lugares desiertos, por aquí y por allá verás una luz. Creo que Dios mira de igual manera al mundo, todo cubierto de oscuridad, pero aquí y allá, una luz. Un hogar que está buscando ser más como Cristo. Entonces, quiero decirles que si no tienes esa pasión en tu corazón, jamás sucederá. Debes tener una pasión en tu corazón para ser una luz en el mundo en relación con tu esposo o tu esposa. No solo en las áreas donde otras personas conocen, sino también en privado. El diablo puede ver que tú eres una luz. Nosotros somos muy cuidadosos en que otras personas no vean nuestras derrotas. ¿Y qué es del diablo? ¿Eres un testimonio para Satanás? Esposo o esposa, la manera en que viven juntos en casa. El diablo y sus demonios te miran todo el tiempo. ¿Eres un testimonio para ellos? En la manera como crías a tus hijos. Recuerda que Dios está de tu lado. Eso es lo que quiero decirte. Dios está de tu lado en contra del diablo. Y Él está más interesado en que tú construyas un hogar piadoso que en lo que tú estás. Debes creer en eso. Fe para cualquier cosa es creer que esto, por lo que estoy buscando a Dios está más interesado en que yo lo tenga, que el que yo esté interesado en conseguirlo, sea para perdón de pecados, para el bautismo en el Espíritu Santo, educando a tus hijos de una manera piadosa, construyendo un hogar como Cristo. Tener fe es decir, yo creo que Dios está más interesado en ayudarme a construir mi hogar de una manera piadosa, más que yo. Pero Dios nunca hará nada si tú no tienes un deseo ardiente para tener un hogar semejante para el Señor. Entonces, hay promesas en la Biblia como, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso versículo para los esposos y esposas. Y aunque haya destruido tu vida hasta ahora, para creer que Dios está de tu lado. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Deja que todos los demonios del infierno lo intenten. Ellos no pueden. Tienes que tener esa fe. Nunca te des por vencido y digas, oh, mi esposa no tiene esperanza. Mi esposo no tiene esperanza. Hay muchas personas que dicen eso. ¿Por qué sigues diciendo que no hay esperanza? Porque no tiene fe. Es como las personas que fueron a la tierra de Canaán. Nunca pudieron vencer gigantes. Puedes mirar las dificultades que enfrentas, los problemas. Mi esposa es así, mi esposo es así. No hay esperanza. Entonces, no habrá esperanza. Pero si fueras como Josué y Caleb, sí hay esperanza. Si Dios está de nuestro lado, las cosas van a cambiar. Aunque mi esposo o esposa sean malvados, si Dios conmigo, Él puede sostener mi hogar a través de mí, por una persona. Es asombroso lo que Él puede hacer. Descubrí que muchos esposos se sientan y dicen, mi esposa es así y siempre será así. Ella siempre será así porque tú no tienes fe. Las esposas dicen, mi esposo es descuidado, irresponsable. Él siempre será así porque tú no tienes nada de fe. Fe en Él. Dios no puede sostener tu hogar porque tú estás lleno de incredulidad. Sigues diciendo, no tiene esperanza, no hay esperanza. Mi pareja es así, siempre será así. Fe es creer que Dios puede cambiar las cosas. Eso es lo que lees en el primer capítulo de Génesis. Él tomó ese mundo podrido y lo cambió en algo hermoso. Este es el Dios que adoramos. Yo lo creo. No creo que haya una situación del que Dios no pueda redimir y salvarnos. No importa cuánto esté de estropeada la situación, o una persona es, o lo malvada que sea tu pareja, o lo malo que tus niños sean. También tienes que creer en esa promesa de Dios cuando dice, aquellos que me honran, yo los honraré. Así que la primera promesa está en Romanos 8:31, que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Samuel 2, verso 30 dice, aquellos que me honran,
honran, yo los honraré. No importa si nadie más te está honrando, pero tú sostienes mi hogar a través de mí. Una persona. Imagínense si fueran dos personas. Maravilloso. Aún mucho mejor. Nosotros queremos honrarte. Y así como nosotros te honramos, creemos, de acuerdo a esta promesa, que tú nos honrarás. Definitivamente. Aquellos que me honren, yo los honraré. Tomen otra promesa. 1 Corintios, verso 10 al 13. Dios nunca dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, pero con cada prueba dará una salida para poder escapar. Saben que la vida de un matrimonio tiene muchas pruebas. ¿Tú lo crees? Todas ellas son una prueba que puedes conquistar y superar. Dios creará una manera de escapar. O estás lleno de incredulidad y dices, no hay esperanza. Esa es la razón por la cual muchas cosas no han cambiado hasta ahora. Hasta que Dios no pueda tener una persona para sostener el hogar, no habrá cambio. Él tiene que tener por lo menos uno de su lado. Uno es suficiente. Aunque otros en tu casa estén en contra de Dios, eso no importa. Si Dios puede tener una persona totalmente sometida a Él, es maravilloso lo que puede hacer. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo. Vamos a mirar esposos y esposas en esta sesión y después padres y niños en la próxima sección. Entonces, un esposo es llamado a mirar a Jesús y ser como Él. Él es nuestro ejemplo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, habla acerca de la relación en un hogar e introduce el tema de una relación como hogar con este verso. La sección de la relación en el hogar comienza en el capítulo 5, verso 22, y sigue hasta el capítulo 6, verso 9. Esposas, esposos, niños, padres, sirvientes, amos, eso también puede haber en un hogar. Y sigue hasta el capítulo 6, verso 9. Y toda la sección empieza con una introducción en el capítulo 5, verso 18. ¿Cuál es el requisito más importante para construir un hogar como Cristo? Ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir hablar en lenguas, es construir un hogar cristiano. Recuerden, esta es la introducción para construir un hogar cristiano. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, palabras saldrán de tu boca, palabras de canto y melodía, con tu corazón hacia el Señor, siempre dando gracias por todo. Eso es lo que pasa. Ahora imagínate tú y tu hogar. Hay un canto en tu corazón, dando gracias porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Puedes imaginarte cómo cambiaría toda la atmósfera de tu casa? Es tan diferente al promedio de un hogar en el mundo, donde hay miramientos, hay quejas, murmurando todo el tiempo acerca de algo. Luego los niños agarran eso de sus padres y ellos se vuelven igual. Piensen si estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y en vez de todo eso, solo habría canto, alabanza al Señor y un espíritu de agradecimiento, aunque no siempre estés agradeciendo con tu boca, mas diciéndolo con tu corazón. Siempre podemos dar gracias y cantar en nuestro corazón, aunque no lo vocalicemos en palabras. Y después, lo próximo es en el verso 21, el espíritu de sujeción del uno al otro. Eso quiere decir reconocer los límites que Dios trazó alrededor de cada persona. Dios ha trazado un límite alrededor del esposo o esposa, un límite alrededor de cada niño. Y tenemos que respetar esos límites. No podemos traspasar esos límites. Como dicen, da espacio a tu esposo, da espacio a tu esposa. No traspases en su territorio y robes su dignidad como individuo. No robes a tus niños de esa dignidad. Como seres humanos, ese es su límite. Ese es el significado de ser sujetos el uno al otro. Es aún estar sujeto a mis hijos. Por ejemplo, como padre, no puedo humillar a mis hijos en presencia de invitados. Debo castigarlos en privado.
Esa es una manera de estar sujetos a mis hijos. No puedo decir, soy el padre, puedo hacer lo que quiera y te humillaré en frente del público. No. Sean sujetos el uno al otro. Así es como todo el tema del hogar empieza. Y todos aquellos que aún no estén casados, apréndanlo ahora. Sean sujetos el uno al otro. Dios es el único que no tiene límites. Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera, pero todo el resto de nosotros tenemos límites y no deberíamos traspasar los límites de otras personas. Tu esposa tiene su límite. No puedes hacer lo que tú quieras. No puedes estar humillándola en público. Ese es un límite. Ella tiene dignidad como un ser humano. Tu esposo tiene un límite. No puedes humillarlo en público, etcétera, etcétera. Y después sigue diciendo, déjenme hablarle a los esposos primero. Esposos, amen a sus esposas. Verso 25. Así como Cristo ama a su iglesia. Entonces, el ejemplo para los esposos es Jesucristo. Y sigue diciendo más adelante en esa sección que es como Cristo fuera la cabeza de la iglesia. Y más abajo, así como Cristo ama a su iglesia, nosotros somos miembros de su cuerpo. Hay dos tipos de significados para la palabra cabeza. Puede tener muchos significados esa palabra en inglés. Cabeza de un departamento en una universidad. Cabeza de un país, como el presidente. Cabeza de un ejército, el general o cabeza de un cuerpo. ¿Cuál cabeza crees que eres como esposo? En tu hogar. Cabeza de un ejército, cabeza de un país. ¿Es por ese entendimiento que crees que eres cabeza de un departamento? No, cabeza de un cuerpo. Pero el porque las personas no hayan visto, ese es el significado de ser cabeza. Hay muchos esposos que actúan como dictadores. Han malentendido mal la palabra cabeza. Aquí dice claramente, cabeza de un cuerpo. Asimismo, también esposos amen a sus esposas como su propio cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, hay mucho en lo que debemos meditar. Y lo que quiero decir, el ser cabeza de un cuerpo. La cabeza es inútil sin el cuerpo. Algunos esposos piensan y dicen, yo estoy bien, puedo hacer muchas cosas, aunque mi esposa no esté aquí. Puedo cocinar, puedo cuidarme solo. Si tienes esa actitud, nunca tendrás un hogar cristiano, porque el hogar no solo se trata de cocinar comida y producir hijos. Es mucho más que eso. Es ser un testimonio para el diablo en cómo dos personas pueden llegar a ser una ante los ojos de Dios y cómo pueden manifestar amor, preocupación y cuidado en una humilde relación el uno al otro, el cual es un testimonio para Satanás. Eso es lo que el Evangelio puede hacer, lo cual nunca era posible antes del día de Pentecostés. Eso es porque no lees nada acerca del hogar en el Antiguo Testamento. Puedes tener un hogar muy malo, como Moisés, quien peleaba con su esposa y sus hijos eran desobedientes, y aún ser un líder, pero no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, si tu hogar no está bien, no puedes tener responsabilidad en la iglesia. Si tus hijos son rebeldes, no puedes tener responsabilidad en la iglesia. Está muy claro. Entonces, el nuevo pacto nos lleva a una nueva posibilidad de tener una relación entre el uno y el otro en el hogar. Debemos recordar eso, de que ahora podemos construir un hogar donde una relación entre esposo y esposa sea como la cabeza cuidará al cuerpo. ¿Puedes ver la necesidad de tu esposa? Asimismo, como ves la necesidad de tu cuerpo, o solo la ves con el único propósito del sexo, cocinar alimentos, lavar la ropa. Bueno, si es así, entonces no hay duda del por qué tu matrimonio está mal. Piensa cómo cuidas tu cuerpo, que con cuidado lo lavas, y si hay una herida, lo curas inmediatamente. Y aún si un mosquito te rodea, lo alejas de ti. Imagínate llegar a ese nivel de sensibilidad hacia las necesidades de tu esposa. Eso es lo que quiere decir ser un esposo como Cristo. Sensible hacia las necesidades del cuerpo. Como ejemplo. Ahora, déjenme llevarlos también a Juan capítulo 10. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor.
Dice en el versículo 11, Él es el pastor de ovejas, y como pastor dice en ese verso, Él llama a las ovejas por su nombre y las guía. Él va hacia adelante de las ovejas. Me gusta eso. Él llama a sus ovejas cariñosamente. En la India y probablemente en otras partes del país también, hay una palabra que se dice de una manera muy ruda, la cual aún los esposos cristianos la usan para llamar a sus esposas. Las llaman le di, quiere decir, hey tú, como si estuvieras llamando a un puerco o a algo, o un perro. Y en todas nuestras iglesias yo he predicado en contra de eso. Nunca llames a tu esposa, hey tú, o aún a tus hijos. Llámales cariñosamente. Él llama a sus ovejas por su nombre. Recuerdo que cuando dije eso, un hombre se me acercó y me dijo, hermano, es por cariño que le llamó a mi esposa, hey tú. Y yo le dije, entonces, ¿por qué no dejas que tu esposa te ame y te llame, hey tú? Oh, no, dijo. Y después se dio cuenta, somos tan ciegos para decir semejantes palabras como, hey tú. Pero Él llama a sus ovejas por su nombre. Él es el pastor. Respeta a tu esposa. Cuando saca todas las suyas, Él va delante de ellas. Verso 4. Un pastor es aquel que va por delante. Él no le dice a sus ovejas, hey tú, ve tú allá. Él va al frente. Él toma los riesgos. Él está dispuesto a pasar los peligros primero. No de la manera en que ves. En muchos esposos y esposas donde el esposo está a 5 pasos más adelante que ella, mientras la esposa está llevando un peso en la cabeza. No ese tipo de ir al frente. Es ir al frente como ejemplo. Si encuentras a tu esposa que no está haciendo lo correcto en cierta área, por ejemplo, si pierde la paciencia frecuentemente o murmura y se queja, ¿cómo puedes librarla de eso? ¿O la vas a azotar en la espalda? ¿O le vas a gritar diciéndole, vamos, deja esos hábitos? Un buen pastor va al frente y enseña mediante su ejemplo de cómo superar esos pecados que ves en tu esposa. Es una tremenda responsabilidad el ser esposo. Nunca la tomes a menos que seas serio acerca de eso. Quiero decir que es una gran responsabilidad, como ser un general de un ejército o ser un primer ministro de un país. No eres tu propio jefe, sino puedes asumir esas responsabilidades. Digo aún que para ser un profesor o director de una escuela es una gran responsabilidad, o aún los trabajos que tienen son una gran responsabilidad, pero es más grande la responsabilidad el ser un esposo en un hogar, el ser un ejemplo. Pero si tú eres una persona floja, te aconsejaría que no te cases. Solo te destruyes a ti mismo con tu flojera. Pero eso no es un buen ejemplo. Solo imagínate si tú eres una persona floja, tu esposa también es floja y tus hijos flojos. ¿Cómo crees que tu hogar sería? Y si dices, hermano, así es mi carácter, deberías de morirte de vergüenza ante Dios y decir, Señor, necesito ser cambiado. Muchos de ustedes han estado en la iglesia por muchos años. ¿Cuándo se les va a quitar esa flojera? ¿Cuándo van a ser personas trabajadoras para ser un ejemplo? ¿Acaso no ven a Jesús trabajar? Lo duro que trabajaba. No hay flojera en el reino de Dios. Entonces, un buen pastor es aquel que trabaja duro por sus ovejas. Si una oveja se le va por el camino, él la busca para traerla de vuelta. Él va al frente. Él no va atrás para empujarlas, diciendo, tienes que ser así, tú debes ser así. Es algo patético lo que veo hoy en día en muchos hombres de la India, quienes se comprometen para hacer dinero, no están calificados. Entonces se casan con una enfermera, porque saben que las enfermeras pueden recibir buenos trabajos en América. Van y toman cuidado de sus esposas, quedándose en casa cuidando a los niños, cocinando la comida, mientras la esposa está ganando el dinero. ¿Son estos cristianos?
No tienen ningún entendimiento de la palabra de Dios. Deberían morirse de vergüenza. No es necesario irse a América. No es necesario ganar mucho dinero. Es necesario construir un hogar piadoso. Es muy importante reconocer eso. Y todavía hay muchos cristianos que no tienen ninguna pista sobre todo esto. Y el resultado final es que estos esposos afeminados, quienes son más mujeres que hombres, los hijos sufren por causa de eso. Eres un afeminado, irresponsable, flojo esposo y te garantizo que tus hijos van a sufrir toda su vida por lo que ven en ti. Mejor despierten. Hablo fuerte porque he visto suficientes niños arruinados. Por el solo hecho de ver cómo viven sus padres en casa. Irresponsables, flojos, rebeldes. Yo quiero que la próxima generación se salve de arruinarse. Es tiempo de despertarnos en esta área. Sigue el ejemplo de Jesús. Sé un ejemplo en todas las áreas. Y así puedas decirle a tu esposa, sígueme. Eso es lo que dice. Las ovejas escuchan su voz. Me gusta eso. Deja que tu esposa escuche tu voz. No seas uno de esos esposos silenciosos. Esa no es la voluntad de Dios. Él quiere que el esposo y la esposa se hablen y compartan su corazón el uno al otro. No es la voluntad de Dios el solo ser. Déjame preguntarles, ¿cómo le hablas a tus amigos? ¿Acaso no le hablas y de pronto se te olvida ese carácter de ser silencioso con tus amigos? ¿Por qué no le hablas así a tu esposa? Ella debería ser tu mejor amiga. Si alguien te preguntara, ¿quién es tu mejor amiga? Tú deberías responderle, mi esposa. Imagínate que Jesús nunca te hablara. Si Jesús te tratara como tú tratas a tu esposa, difícilmente le hablas. Yo me sentiría miserable si Dios nunca me hablara. Entonces, veo muchas áreas donde puedo ver a Jesús como mi ejemplo. Jesús me protege del peligro. Y eso es una responsabilidad para el esposo, el ver posibles peligros en el hogar. Es eso lo que quiere decir, ser como Cristo. Él reconoce, quiero proteger mi hogar de estos peligros. La música, las películas y otras cosas que pueden arruinar mi hogar y arruinar mis hijos. Es el esposo quien debe tomar esa responsabilidad, aún antes de que los niños vengan, para mantener el hogar fuera de peligros. El pastor es aquel que dirige las ovejas a pastos verdes y proveer alimento. El esposo es quien tiene que tomar toda la responsabilidad. Tengo que ganar el alimento para mi familia. ¿Tomas esa responsabilidad seriamente de trabajar duro? ¿Le dices, ayúdame, Señor? ¿Crees que Dios no te ayudaría? Él te ayudaría si lo tomaras en serio. Pero si te haces el tonto en esa área, Dios ve que tomas en serio tu vida. Hay una tremenda necesidad de arrepentimiento en la parte de los esposos. Los encuentro a muchos de ellos tomando las cosas casualmente, como si esto no fuera algo serio. Entonces recuerden, toma el ejemplo de un pastor. No solo provee buenos pastos para las ovejas, dice en el verso 11, yo doy mi vida por las ovejas. Imagínense, trabajar tan duro y hasta dar la vida. Esto es lo que quiere decir ser como Cristo, un líder como Cristo. Jesús dio una demostración de eso, lavándole los pies a sus discípulos. El estar dispuesto a hacer cualquier trabajo sucio por tu esposa o por tu hogar. Oro para que Dios levante muchos hermanos como este. En nuestras iglesias, esta es la voluntad de Dios. Entonces, esas son las cosas en las que quiero que mediten. Ahora, movámonos hacia la esposa. La esposa también tiene que ser como Cristo. Porque la Biblia dice a la mujer o esposa en 1 Corintios, verso 11, en Efesios 5 nos dice que la esposa tiene que ser como la iglesia, sujeta a Cristo. Pero algunas veces la iglesia, si miras, no es gran ejemplo en sumisión a Cristo. Y ustedes lo saben. Entonces, quiero darles un mejor ejemplo. Cristo mismo. Y eso está en 1 Corintios 11, verso 3.
Quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el hombre es la cabeza de cada mujer. En otras palabras, de la misma manera que el esposo es la cabeza de la esposa y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora imagínense esto. De la misma manera en que Cristo está sujeto a Dios, el Padre, la esposa tiene que estar sujeta al hombre, su esposo. Así como Cristo aceptó a Dios, su Padre, como su cabeza. La mujer tiene que aceptar a su esposo como su cabeza. Entonces, ¿quién es su ejemplo en este versículo? No la iglesia, sino Jesucristo. Y ese es un ejemplo perfecto. Entonces, así como Cristo es ejemplo para los esposos, encontramos a Cristo como ejemplo para las esposas también, en la manera que Jesús se sometió, porque el Padre le dijo que lo hiciera. Esta palabra sumisión, desafortunadamente, en los ojos de muchos, es una palabra sucia. Y con ese movimiento liberal de mujeres, el cual ha afectado a muchas personas alrededor del mundo, afectando a muchos en países occidentales y gradualmente afectando a partes occidentales de la India. ¿Sabían que eso de removerse el velo de la mujer empezó con el movimiento liberal de la mujer? 100 años atrás, y aún en América, en todas las iglesias se cubrían sus cabezas, pero con ese movimiento liberal de mujeres, las mujeres se sacaron el velo. Ellas estaban siendo honestas. Cuando se sacaron el velo dijeron, yo no estoy sujeta a ningún hombre, ni a mi esposo. Pero recuerden que eso es una señal de un espíritu rebelde cuando la mujer se saca ese velo, el cual Dios dijo en el mismo capítulo. Dice más abajo en el verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Está en contexto de una mujer estar sujeta a un hombre. Solo les digo que tienen que tener cuidado con ese espíritu que está en el mundo, que ha llegado a la India desde el occidente. Lo pueden ver en todas esas iglesias carismáticas, donde ninguna mujer cree en usar el velo. Ese es un espíritu que vino del occidente, un espíritu de Satanás, una rebeldía satánica, que el hombre tiene que ser la cabeza. ¿Quién dijo eso? Yo soy igual que el hombre. Bien, déjame ver qué tipo de hogar construyes, hermana. Dame 20 años y me gustaría ver cómo serán tus hijos. Yo profetizo que te traerán deshonra y que será un dolor de cabeza para ti, porque no puedes violar la palabra de Dios y esperar que Dios bendiga tu hogar. Completamente, sin duda. Lo que quiero decir es que lo más importante no es colocarse el velo. Tú puedes usar el velo y no estar sometida a tu esposo, lo cual es peor. Es ese espíritu por detrás. ¿Quién dice que Él es mi cabeza? Imagínense que Jesús hubiera dicho eso. ¿Quién dijo que mi Padre es la cabeza? Yo soy igual a Él. ¿Era Jesús igual que el Padre o no? ¿Sí o no? Sí, todos ustedes respondieron sí. Y es correcto, Jesús era igual al Padre. ¿Y sabían que ante los ojos de Dios el hombre y la mujer son iguales? Absolutamente iguales. El hombre no es superior ante Dios sobre la mujer. El hombre no tiene un favor especial de Dios. No, hombre y mujer son iguales ante Dios. Pero aún así, la mujer tiene que estar sujeta. ¿Por qué? Porque Jesucristo era igual al Padre. Y aún así, para el propósito de redención, Él se sometió a sí mismo, al Padre. Y lo demostró en un mundo donde creen que la palabra sumisión es una palabra sucia. Pero Él demostró que la sumisión puede ser algo glorioso. ¿Un hombre puede demostrar eso por su total sumisión a Cristo? ¿Y una esposa puede demostrar eso por su total sumisión a su esposo? Entonces los dos tienen ese privilegio. Yo no tengo el privilegio de poder demostrar la gloria de sumisión por mi total sumisión a Cristo. Quiere decir que apenas el Señor me diga algo, ve y discúlpate con tu esposa. Lo haría inmediatamente. Esa es la gloria de la sumisión. ¿Crees que un hombre no deba someterse? Claro que sí, a Cristo. Y la mujer tiene la oportunidad de demostrar ese espíritu de sumisión en el hogar. Ahora, la mujer tal vez diría, pero mi esposo no conoce la Biblia como yo. Tal vez tengas razón. Hay muchos casos donde
donde el esposo es terriblemente desobediente a la palabra, tal vez un inconverso. ¿Qué es lo que la mujer cristiana debe hacer en este caso? Hay una respuesta, porque esto no es nuevo para el siglo XXI. Aún en el primer siglo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Primera de Pedro 3, verso 1. De la misma manera, vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, aun aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios, inconversos, y así se han ganado sin hablar una palabra, sino por tu comportamiento. ¿Qué quiere decir de la misma manera? ¿Por qué empieza la oración de la misma manera? Porque se refiere al párrafo anterior. Cristo es tu ejemplo. Primera de Pedro 2, verso 21. De la misma manera, esposas. ¿De qué manera? En la manera de que tu gran ejemplo es Jesús. De nuevo, aquí ven que el ejemplo es Jesús para las esposas, donde tú fuiste llamada. Primera de Pedro 2, verso 21. Cristo sufrió. ¿Estás sufriendo, hermana? Porque tu esposo es desobediente a la palabra de Dios. Tienes un ejemplo. Cristo sufrió, dejándote un ejemplo para seguir sus pasos. De la misma manera, esposas, estad sujetas. Aunque él no cometió pecado alguno, tal vez tienes una vida piadosa, hermana. Fue maldecido. Verso 23. ¿Estás siendo maldecida por tu esposo? Pero él no respondió con maldición. De la misma manera, esposas, estad sujetas a vuestros esposos. Mientras él sufría, él no amenazaba. Él podía haber dicho, solo esperen hasta que Dios lo juzgue. ¿Dijo él eso? Eres una hermana piadosa, esposa que sufre por su esposo y dices, ¿esperas que Dios te juzgue? Tú no estás siguiendo a Jesús. Él se mantenía encomendando la causa al que juzga justamente. De la misma manera, esposas, encomiéndense a aquel que prometió, que nunca permitirá que seas tentada más de lo que puedas soportar. Nunca. Cuando Él encuentre que es mucho para ti, Él hará algo. Bien suavice el corazón de tu esposo, lo convierta o lo mate. Pero nunca dejará que seas tentada más de lo que puedas soportar. De eso puedes estar segura. Tienes a Dios de tu lado. Tu esposo inconverso, él está con el diablo. ¿Y qué? Tú tienes a Dios, quien es más fuerte. Compórtate como Cristo. Compórtate como Cristo de la misma manera. Y así puedas ganarlo. ¿Acaso no es este tu objetivo, el ganar a este esposo inconverso? Gánatelo sin hablar una sola palabra. No le prediques. Siento mucho decir esto, pero he conocido algunas hermanas convertidas donde sus esposos no son conversos. Teníamos a algunos de ellos en nuestra iglesia. Ya no están aquí ahora. Y cuando veo el espíritu en estas mujeres, en esas esposas, entiendo bien por qué sus esposos no se han convertido. Ellas son predicadoras. Ellas seguro les predican en casa. Y sus esposos deben estar enfermos y cansados de ser predicados. ¿Han entendido el cómo ganar a sus esposos sin una sola palabra? No. Yo les digo, sus esposos jamás serán convertidos. No si ven tu vida así. Y después vi otros ejemplos de esposos que no permiten a sus esposas venir a la iglesia. Y las esposas con un espíritu de sumisión ganan a sus esposos. Aún esposos que no son cristianos, por un espíritu de sumisión. Entonces, tenemos buenos y malos ejemplos, pero la clave es ganarlos sin una sola palabra. Qué maravilloso ejemplo el ser. Y de nuevo, como Jesús. Puedes decir, pero mi esposo no sabe mucho de la palabra como yo.
Pero Jesús pudo vivir en Nazaret y decir, José y María no saben mucho acerca de Dios como yo. Y si él estaba absolutamente en lo correcto y vio que José y María predicaban, él no pecó, pero aún la Biblia dice que hasta la edad de 30 años se sometió. Jesús es tu ejemplo. ¿Puedes someterte a alguien que no se ha convertido? ¿A alguien que no conoce la palabra? Bueno, mira a Jesús. Él se sometió a José y María. Tú dices que te cansas. Él no se cansó después de 30 años. Y después de someterse durante 30 años a la imperfección de José y María, ¿saben lo que dijo Dios acerca de Jesús en su bautizo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Te gustaría escuchar esas palabras? Esta es mi hija amada, en la que estoy complacido. ¿Crees que Jesús nunca sufrió por nada en esos 30 años? ¿Cuántas veces tuvo que negarse a sí mismo esos 30 años para hacer lo que José y María le decían que hicieran cuando era un niño? Tal vez no quería hacerlo, pero decía, voy a complacer a mi Padre. Entonces, la razón por la que te sometes a tu esposo es porque Dios lo dijo. Cuando lo ves así, se vuelve de otro color. No porque tu esposo te dijo, sométete a mí, sino porque Dios lo dijo. Es como Cristo. Dije esto antes, si la Biblia dice, esposos, sométanse a sus esposas, yo sería la primera persona en hacerlo. Iría donde mi esposa y le diría, querida, ¿qué quieres que haga ahora? Yo lo haré. Dime, soy tu sirviente. Porque Dios dijo, esposo, sométete a tu esposa. No es porque ella lo dice. No es porque tu esposo lo dice. Es porque Dios lo dice. Sométanse a sus esposos. Cuando ves que un mandato de Dios toma otro color. Entonces, la otra cosa que quiero decir es que cuando Dios hizo a Eva, ¿no es interesante que tomó un hueso del cuerpo de Adán así para que Adán siempre recuerde? Sí, ella salió de mí. Ella es parte de mi cuerpo. Saben, aún un bebé nacido de una madre no es nacido así, no es del hueso de una madre. El bebé es nacido en una bolsa separada, dentro del vientre de la madre, con un pequeño cordón que va conectado a la madre. Eso es todo. Aunque el bebé nazca del vientre de la madre, no está conectada igual como la costilla de Adán. Por eso es que una esposa está supuesta a ser más cercana que un bebé. Por eso el esposo tiene que amar a su esposa más que a sus hijos, siempre. Desafortunadamente es un mal hábito, la que tenemos en nuestra cultura, la cual muchos cristianos en la India lo siguen. Aman a sus hijos más de lo que aman a sus esposos. Nunca quiero amar a mis hijos más de lo que amo a mi esposa. Y nunca quiero amar a mi esposa más de lo que amo a Jesucristo. Hay un orden en mi vida. Jesucristo, mi esposa y mis hijos. ¿Es así tu vida? ¿Pueden decir eso honestamente esposos y esposas que se aman el uno al otro más que a sus hijos? Espero puedan decir eso ante Dios, porque si no puedes decir eso, es que amas más a tus hijos que el uno al otro. No vas a tener un hogar cristiano. Mejor es que te olvides. Solo construye uno de esos hogares mundanos. Pero si en realidad quieres construir un hogar piadoso, tienes que seguir los principios piadosos, que tu esposa es parte de tu cuerpo. En ningún lado dice que tus hijos son parte de tu cuerpo. Entonces, hay un orden. El Señor primero, tu pareja después y luego tus hijos. Así toda tu vida. No sigas esa cultura de la India, donde los hijos significan más que tu pareja, tu matrimonio. Tienes que examinar tu corazón, tu actitud, aún siendo tus hijos pequeños. Fíjate si amas más a tu pareja que a tus hijos y tal vez descubras que no amas a tu pareja, amas más a tus hijos y eso es lo que lleva al divorcio, muy seguro. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Pero más adelante, la manera en la que el Señor hizo era cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Esto es algo que tenemos que recordar. No es la voluntad de Dios para un hombre o una mujer el estar solos. Y aún así, en muchos hogares donde marido y mujer viven juntos, están solos, dos individuos solitarios, que apenas se hablan el uno al otro, con excepción cuando pelean. Ahí sí hablan harto. ¿Es ese un hogar cristiano? Ese es un hogar sin Dios.
Es una vergüenza llamarlo hogar cristiano. Pueden vivir juntos en la misma casa y decir no estamos divorciados, pero estar solitarios no es bueno para el hombre estar solo, tampoco para la mujer. Dios quiere que haya compañerismo, así como la cabeza y el cuerpo, muy cercanos. Y después el Señor dice, le haré una ayuda. Génesis 2:18. La misma palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo. Saben que Jesús estuvo ahí. Él era parte de la Trinidad cuando creó a Eva. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su nombre no era Jesús. Él era la segunda persona de la Trinidad. Pero Él estaba ahí creando a Eva para Adán. Él dijo, ella va a ser ayuda. Y la misma palabra cuando Jesús vino a la tierra, vino como Jesús. Él usa la misma palabra en Juan 14 y le dice a sus discípulos, oraré al Padre para que les envíe el ayudador. Juan 14, versículo 16. Un ayudador. Entonces, todas ustedes, hermanas, no solo tienen a Jesús como su ejemplo, también tienen al Espíritu Santo. Ustedes son ayuda, así como el Espíritu Santo es ayuda. Y lo más maravilloso del Espíritu Santo es que Él hace cosas de una manera oculta. No viene con una gran pompa a mostrar. Gran pompa y mostrarse no es su manera. Por ejemplo, cuando Él me ayuda en el ministerio, Él no hace obvio que el Espíritu Santo está aquí. Ustedes piensan que soy yo. Sé que no soy yo. Es el Espíritu Santo. Ni siquiera soñaría el estar aquí arriba sin el Espíritu Santo. Déjenme mostrarles un versículo. Isaías 45, verso 15. Isaías 45, verso 15. Tú eres un Dios que te ocultas. El Espíritu Santo es un Dios que se oculta. Él se oculta muchísimo, ministrando a través de mí. ¿Qué? ¿Ustedes piensan que todo es el hermano Zach? No es el hermano Zach, es el Espíritu Santo. Y si removemos al Espíritu Santo, no tendría nada que decir aquí. Así de efectivo es. Pero Él no toma ningún crédito de ello. Muy silenciosamente te apoya desde atrás. Todo lo hace interiormente y no le importa si las personas piensan que es el hermano Zach que lo está haciendo. ¿Puede ser una esposa así? Desde atrás apoyando de una manera oculta, aunque no recibas ningún crédito. ¿Y tu esposo se lleva todo el crédito? El ministerio de oración es así. Muchas personas oran por mí. Yo no sé quiénes son ellos. Pero creo en el día del juicio, Dios lo va a llamar a todos. Si yo recibo un premio, ellos recibirán una gran parte de eso. Sé que mi esposa ora por mí. Entonces, una esposa puede ser una tremenda ayuda oculta, no queriendo ser sobresaliente. El Espíritu Santo no quiere ser sobresaliente. ¿Eres una esposa así? ¿O estás tratando de hacer minúsculo a tu esposo? Y tu esposo se mira como un tonto afeminado porque está siendo opacado por esta tremenda mujer. Quiero decirte que eso no es ser como Cristo. No estás siendo una ayuda. Eres una líder. Pero tú dices, ¿qué puedo hacer? Así soy yo. El Espíritu Santo ha venido a cambiar nuestra personalidad. Bueno, les diré cómo era mi personalidad. Era muy tímido. Tal vez no me crean, pero es verdad. Cuando estaba en la escuela era muy tímido, muy penoso. Y cuando me uní a la academia militar se burlaron de mí y dijeron, ¿tú vas a defender nuestro país? No lo podían creer. Pero vean lo que pasó. Cuando el Espíritu Santo me llenó, me cambió por completo. Te lo digo que sí puede hacerlo. Yo lo quería. Le dije, Señor, yo no soy naturalmente atrevido, así como ese tipo de personas que pueden pararse ante las personas. Yo soy tímido, penoso y miedoso para estar enfrente de las personas. Pero el Espíritu Santo cambió mi temperamento. No como esas mujeres atrevidas que opacan a sus esposos. El Espíritu Santo puede cambiar tu temperamento y hacerte una mujer maravillosa que apoya a su esposo, aunque sepas más de las Escrituras. Tú sabes, cuando leemos de Aquila y Priscila, no tenemos tiempo para mostrarlo en las Escrituras, pero
¿Qué significa esto? Personalmente pienso que Priscila era una mujer más espiritual. Y si buscas el número de veces que sale esta pareja en el Nuevo Testamento, muchas veces dice Priscila y Aquila. Eso quiere decir que el nombre de tu esposa viene primero. Pero nunca hizo nada sin su esposo. Eso es algo maravilloso, aun cuando ella sintió que Apolos estaba por mal camino. Lo pueden leer en Hechos, capítulo 18. Lo llamaron a casa y se sentaron con su esposo. Ella sabía más de las Escrituras y así es que hablaron. Ahora, hay dos cosas prácticas que quiero decir en conclusión. Los dos problemas más grandes en un matrimonio vienen a ser con parientes y dinero. Hay otras áreas también, pero parientes y dinero son un gran problema. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la Biblia? El primer mandamiento para el hombre, no solo para Adán, para nosotros. Génesis 2, verso 24. Antes de que viniera el pecado, se fue dado un único mandamiento, dado por la Biblia antes del pecado. Génesis 2, verso 24. Dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. El deseo de Dios es que esposo y esposa sean uno. Y si eso tiene que pasar, él debe emocionalmente dejar a su padre y madre. Eso quiere decir no dejar que ellos controlen tu vida más. Eso no quiere decir que no te importen. Pero ahora, sus decisiones deben ser tomadas no por contestar a papi y a mami, sino por consultar a su esposa. Y eso es otra cosa que la mayoría en la India nunca practican. Y esa práctica no cristiana ha venido a los cristianos, donde un hombre aún en su matrimonio es más pegado a sus padres que a su esposa. Él no puede tener un hogar cristiano porque ha desobedecido el primer mandamiento de la Biblia. No lo puedes hacer. No estoy diciendo que no te importe. Mira a Jesús, tu ejemplo. Porque él estuvo sujeto a José y a María por 30 años. Pero cuando se movió después de su bautismo, la próxima cosa que lees, Juan capítulo 2, él está diciendo a María, su madre, en las bodas de Caná: mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué palabra? Ella se llevó la sorpresa de su vida cuando él dijo eso. Este es mi hijo que me obedeció por 30 años. Sí, es porque se movió de casa. Era difícil para él decir eso a una madre que sufrió mucho por él. Y también lo es para ti, hermano, poder decir a tus padres que ahora mi esposa es primero. Pero Jesús lo dijo, Él es tu ejemplo. Si quieres seguir a Jesús y construir un hogar piadoso. También para la mujer, en el Salmo 45, lo que la mujer está supuesta a hacer. Salmo 45 es el salmo de boda, un salmo del novio y la novia, Jesucristo y su novia. Y de nuevo, Él como ejemplo. Habla del novio y la novia, donde dice: escucha, hija, hablando a la esposa. Salmo 45, verso 10. Escucha, hija, ahora te casas, pon atención, olvida tu gente y la casa de tu padre. Ahora, esta es tu nueva casa. Por eso es que cambia tu apellido al apellido de tu esposo. Y se va a hacer con quien vas a estar en casa. No quiere decir que no importan tus padres. Eso también Jesús mostró, que aún colgado en esa cruz, le importó su pobre madre. En medio de todo ese sufrimiento dijo: tengo que proveer un hogar para mi madre. Ese es un buen ejemplo. No dejes que tus padres interfieran tu vida. No dejes que te controlen emocionalmente con sus lágrimas. Cuando se trata de tomar decisiones, son solo tú y tu pareja. Pero si tus padres están en necesidad, debes cuidar de ellos. Provéeles. Recuerdo una vez un esposo preguntándome: hermano, mis padres están en necesidad y de lo que gano quiero mandarles dinero, pero mi esposa no me lo permite. Díganme, ¿qué hago? Yo le dije: no dejes que tu mano derecha sepa lo que la izquierda hace. Muy simple. Tu esposa es tu mano izquierda. No le dejes saber que ayudas a tus padres. Obedece las Escrituras. Hay respuesta para todo en las Escrituras. Tienes que ayudar a tus padres cuando están en necesidad. Definitivamente. Cuida de ellos si necesitan algo físico. Tal vez necesitas traerlos a casa. Cuida de ellos. Hazlo.
Solo asegúrate de que sea tu casa, no la de ellos. Hay mucha diferencia en que tú vivas en casa de tus padres y ellos vivan en la tuya. La otra área es el dinero. Lo más importante que puedo decirle a todos los matrimonios en relación al dinero es: vive dentro de tus medios. Mantente en el círculo de finanzas que Dios ha trazado a tu alrededor. Si tú sales fuera de eso, y eso es mediante un préstamo, el prestarse es como decir que no quieres estar dentro de ese círculo económico que Dios ha trazado. Y de repente ves a tu amigo que tiene un círculo más grande y quieres tener lo que él tiene. Quiero tener todo lo que puede hacer de mi vida más cómoda. Pero si Dios no te ha dado tanto dinero, no te prestes. No uses una tarjeta de crédito para comprar cosas que no puedes pagar. Por eso yo nunca tuve una en mi vida. Nunca he estado en deudas en 71 años. Ni un día. No es que fuimos pobres. Si ustedes supieran lo mucho que mi esposa y yo ganábamos cuando nos casamos, puedo decir honestamente, ganábamos menos que cualquiera de los que están sentados aquí. Lo mínimo, cuando nos casamos y aún con la inflación. ¿Saben qué hicimos? Nunca compramos ropa nueva. Nunca compramos algo que no estuviera a nuestro alcance, nunca nos fuimos de vacaciones, nunca gastábamos en nada porque había muchas cosas las cuales no podíamos comprar. Teníamos un bebé pequeño, mi esposa cosía la ropa del bebé porque no podíamos ir a la tienda y comprar nueva. Por una razón, nosotros temíamos lo que Dios dijo: no debas nada a nadie. Nuestro círculo era pequeño. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Eclesiastés 10, verso 8. En medio de ese verso dice: si traspasas esa línea, la serpiente te morderá. Dios ha creado límites a tus finanzas alrededor de ti. Si las rompes, la serpiente te morderá. Déjenme decirles algo. En el lenguaje hebreo en la cual está escrito, la palabra deuda es la misma, similar a una mordida de serpiente. La misma palabra aquí, la mordedura de una serpiente, es deuda. ¿Quieres eso? ¿Sabes que un número grande de personas que están en deuda, cualquier iglesia que vayas, yo les pregunto, ¿tienen deuda? Tenemos que limpiar eso rápidamente. Tuve que remover ancianos que servían porque seguían en deudas y no veía que trataban de salir de ellas. La gente viene aquí con deudas y yo les digo, vengan y siéntense conmigo. Dime, ¿cómo estás gastando tu dinero mensual? Y yo les digo, saca esto no lo necesitas. Ahora vive dentro de tus ingresos. Saben, yo les mostré cómo vivir así y llegaron a ser prósperos y ricos. Muchas personas han venido envueltas en deudas. Ahora son libres. Nosotros no damos dinero, la iglesia no da dinero. Solo les enseñamos a que busquen el reino de Dios primero y que vivan dentro de sus ingresos. Y no solo cuando estábamos casados, aún en los primeros días que empezamos la iglesia. Mi esposa y yo teníamos muy poco dinero. Cuando no podíamos comprar arroz en el mercado, mi esposa y yo teníamos que hacer fila por 1 hora en un mercado pequeño ruso. Y habían otros creyentes que pasaban y sonreían diciendo: mira a este hermano, servidor de Dios, esperando en esa fila, porque teníamos que hacer fila, aún para comprar querosén, porque el gas era muy caro para nosotros. Y sé que algunas personas que venían a nuestra casa se reían. Comprábamos la carne más barata en lugares más baratos y la gente se reía. Pero esas personas que se reían estaban en deudas y sufrían. Yo nunca estuve en deuda. No importa si comes alimentos simples, te lo digo. Nunca nos enfermamos. Solíamos comprar pescado una vez al año o 2, porque no nos alcanzaba para comprarlo. Nuestros hijos y nosotros éramos fuertes y saludables. No era porque no nos gustaba el pescado, era porque nos negábamos el estar en deuda. Nunca compramos ropa nueva para ellos en sus cumpleaños porque no queríamos deudas, no podíamos pagarlo. Cuando su ropa se envejecía, les comprábamos ropa nueva. Aún los uniformes de la escuela se pasaban el uno al otro. Hay muchas maneras de cómo puedes ser libre de deudas. Pero si quieres sobresalir y comprar lo último en moda y comprar cosas innecesarias, entonces la serpiente te morderá y será muy difícil soltarse de esa mordida una vez que te tenga. Tengan cuidado en esa área del dinero. Les digo por experiencia. Yo me preguntaba en esos tiempos, ¿por qué Dios permite que pasemos esto? Y ahora veo lo que Dios dice.
porque quiero hacer de ti un ejemplo para otras personas y puedas decirles que aun cuando tengan poco o nada, tú no te prestaste. Queridos hermanos y hermanas, tengan cuidado en esa área del dinero. No necesitas comprar ropa cada año. Yo no lo hacía para mi esposa. Es botar dinero. Cuando tienes suficiente ropa, ¿por qué sigues comprando más? Vive simple. Ahora, si Dios expande tus límites, ahora sí puedes comprar otras cosas. Nosotros compramos una lavadora cuando podíamos comprarla, no cuando no podíamos comprarla. Podíamos vivir sin una lavadora de ropa. El hombre se las arregló para vivir sin una lavadora por 5,000 años. ¿Cómo lo hizo? Entonces, lo que digo es que si sigues estos simples principios, puedes llegar a tener un hogar piadoso. Y ahora, vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que tienes un gran deseo de que haya hogares piadosos alrededor de toda la India. Aquí en Bangalore, muchas luces están apagadas en oscuridad. Y Señor, todas estas lindas familias que están aquí, que se sentaron a escuchar ansiosos la palabra, lo creo con todo mi corazón, que muchos de ellos, no todos, desean tener un hogar piadoso. Ayúdalos a que quieran pagar el precio, a que cada uno de nosotros tengamos un hogar piadoso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.